Génesis capítulos 1 al 11. Lo vamos a dividir de este modo porque hay en el relato de Génesis una división bastante marcada entre los primeros 11 capítulos y después los restantes, desde el 12 al 50. En estos primeros capítulos se nos da a entender el porqué del universo, se nos da a entender quién creó el universo, de dónde viene el universo. Y en los otros se nos da a entender los orígenes del pueblo de Dios y cómo Dios decide relacionarse con la humanidad a través de un pueblo. Entonces, vamos a comenzar con una frase que es de un biblista, un teólogo español que muchos conocen, que siempre vale la pena leer y escuchar, que se llama Luis Carballosa. Nos ha visitado acá en esta iglesia en varias oportunidades. Él escribió un comentario sobre Génesis que dice lo siguiente: Génesis es el libro más importante de la Biblia. Es el primer libro del canon sagrado, es decir, canon entendemos como la colección de libros de la Biblia, ¿verdad? Le decimos canon al conjunto de los 66 libros de la Biblia, que inicia la revelación dada por Dios. En Génesis encontramos el principio de todo. Contiene el principio de la creación, de la vida, del hombre, del pecado, de la redención, del pueblo de Dios y del plan soberano de Dios para las edades. Es decir, contiene el inicio de la historia de la redención, del plan eterno de Dios. Es un libro de fundamentos, el Génesis, indudablemente, y recién Afrodisio lo definía de una forma excelente. Se nos plantean ciertos misterios que se van a ir desarrollando a lo largo del camino de toda la historia de la redención, pero que todavía no logramos entender con cabalidad. No entendemos del todo hacia dónde apuntan, qué significan, cuál es la profundidad del significado de esas cosas que se nos plantean y se nos presentan. Se nos presentan el escenario, se nos presentan los actores del drama bíblico. Y vieron ustedes cuando ven una película, una serie, cuando leen una novela, muchas veces en las primeras páginas, en los primeros minutos, no se entiende demasiado de qué va la historia. Y lo que hacen los autores normalmente nos empiezan a presentar todos los que van a participar de la historia y cuáles son las situaciones fundamentales que van a trazar el hilo conductor de la historia. Leemos un libro y muchas veces los primeros capítulos de una novela no entendemos bien qué va a ocurrir, se nos muestran escenas aisladas de distintos personajes que no sabemos de dónde vienen y hacia dónde van, pero se nos va presentando todo para después ir dándole forma e ir siguiendo una historia, una narrativa. Bueno, eso es lo que ocurre en los primeros 11 capítulos de Génesis. Se presenta el escenario, se presentan los actores y se presentan las situaciones que van a delinear el drama de la Biblia, el drama bíblico, la historia de la redención. Entonces, lo que hace Génesis en estos primeros capítulos es plantear el plan de ruta, ¿verdad? Cuando planificamos un viaje y ponemos en el GPS y nos marca la ruta que vamos a hacer, bueno, eso es lo que hace Génesis. Plantea un plan de ruta que es el que después se va a transitar en todo el camino de la redención, en la historia de la redención, que es el que se va a transitar para que progresivamente el plan de Dios para la humanidad y para el universo en general, para toda la creación, se lleve a cabo de acuerdo a sus propósitos iniciales. Ahora, Génesis es, y esto es prácticamente una obviedad, pero tal vez alguien no lo sepa, entonces lo decimos, el primer libro de un conjunto de 5 libros que normalmente llamamos Pentateuco. Pentateuco es una palabrita griega que significa eso, básicamente, 5 rollos, y es la forma en la cual en los tiempos de Jesús, un periodo que se conoce como judaísmo del Segundo Templo, un judaísmo muy influenciado por la cultura griega, se llamó a lo que previamente los hebreos llamaban, y siguen llamando hoy en día los judíos, Torá. Torá es una palabra hebrea que significa lisa y llanamente ley. Y cada libro tenía un nombre que comenzaba con la primera palabra del libro, que era la tradición hebrea. En el caso de Génesis, el nombre era Bereshit, que significa en principio. Be es la preposición en, y la otra que sigue, Bereshit, es principio. Entonces así es como comienza el libro. Bereshit bara Elohim. En principio creó Dios. Y toma su nombre de ahí. Luego, cuando se tradujo al griego el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Septuaginta, poco antes del tiempo de Jesús, en esa mezcolanza de cultura judía y griega,
se le puso el nombre Génesis, que significa comienzos. Pero es más o menos para que tengamos un contexto de qué es. Es el primer libro de los primeros 5 de la Biblia, que conforman Torá o Pentateuco. Ahora, dijimos el otro día que queríamos responder 6 preguntas cada uno de estos domingos concernientes a cada uno de los libros que vamos a estar viendo. Y la primera de ellas es tratar de entender el contexto en el cual se escribió el libro. Siempre es importante entender el contexto en el cual se escribió una obra literaria. El otro día, y estaba en el examen, en el QR, se preguntaba qué es tener una perspectiva interpretativa, correcta, así creo que eran las palabras que había usado Luciano, una perspectiva interpretativa. Y es tratar de entender fundamentalmente qué dijo el autor. O sea, lo que está escrito no significa cualquier cosa, no significa lo que a mí se me ocurre, significa lo que dijo el autor, que estaba inspirado por Dios. En exégesis bíblica a eso se le suele dar un término alemán técnico, que es muy famoso, lo usan todos, que es Sitz im Leben. Significa situación en la vida o situación vital. Nos tenemos que poner en la situación vital del autor y de los lectores para entender un poquito mejor cómo esos lectores recibieron el libro, cómo lo entendieron, cómo lo leyeron y cuáles eran las intenciones del autor humano inspirado por Dios. Entonces, el contexto siempre es muy importante. Y vamos a prestarle atención a 2 cosas, el autor humano y el contexto histórico. Si no se entiende algo, una palabra o lo que sea, me dicen, quizás uno algunas veces da por sentada que una palabra se va a entender y no es así, sin miedo me dicen. Vamos a arrancar entonces con el autor humano. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Bien, el problema es que el Pentateuco no lo dice. El Pentateuco es anónimo. Nosotros podemos leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y jamás nos va a decir que Moisés lo escribió. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión de que Moisés escribió el Pentateuco? Bueno, en primer lugar, sabemos que los judíos lo atribuían a Moisés. Esos judíos del Segundo Templo, de las épocas previas a Jesús, que dejaron por escrito, como ellos entendían la Biblia, un judío como Filón de Alejandría, un judío posterior a Jesús como por ejemplo Josefo y muchos otros, atribuían el Pentateuco a Moisés. Ahora, ¿es fundada esa atribución? ¿Por qué deberíamos creerle a esta tradición judía? ¿Podemos afirmar de alguna forma indudable que Moisés escribió el Pentateuco? Si el Pentateuco mismo no dice haber sido escrito por Moisés. Bueno, y la verdad es que sí, y hay bastantes fundamentos para eso. Hay en primer lugar evidencia interna en el mismo Pentateuco, en los 5 libros del Pentateuco, que sugieren una revelación especial de Dios a Moisés. No vamos a leer ahora los pasajes, pero en el apunte hay algunos. Dios da cuenta, o mejor dicho, la escritura del Pentateuco da cuenta de que Dios revela muchas cosas de manera especial, particular, de manera entendible, audible a Moisés, y esa revelación puede tranquilamente haberse constituido en las fuentes usadas por Moisés para la escritura de este libro, particularmente los capítulos 1 al 11. ¿Qué fuentes históricas hay acerca de la creación? ¿Qué cronista estuvo presente allí para registrar cómo Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha? ¿O cómo formó al hombre? ¿Quién registró eso? Solo por revelación se podría llegar a conocer. Y vemos que el Pentateuco da cuenta, mejor dicho, de que Dios le da una revelación especial a Moisés. En el apunte hay algunos versículos, después lo pueden leer si quieren. Ahora, y lo más importante para mí, el Antiguo Testamento también luego nos da cuenta de que Moisés es el escritor de la Torá, del Pentateuco. Hay allí algún versículo en Josué y unos cuantos otros que también tienen el apunte, pero me interesa más que nada lo que dice el Nuevo Testamento desde una perspectiva cristiana. Y el Nuevo Testamento atribuye el Pentateuco a Moisés. Hay muchísimos ejemplos, hay muchos versículos en el apunte, pero quiero concentrarme en uno a modo de ejemplo de cómo funciona esto. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo 22, versículo 24, que los saduceos, uno de esos grupos que enfrentaban siempre a Jesús y le cuestionaban sus enseñanzas, le dicen: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia
a su hermano. No nos importa el mandamiento en particular ese en este caso. Lo importante es esto, Moisés dijo, y dicen el mandamiento que dijo Moisés. Y la pregunta es, ¿dónde lo dijo? ¿Lo recibieron por tradición oral? ¿Quién les dijo que Moisés dijo eso? Bueno, cuando vamos a Deuteronomio 25:5, vemos que hay esa regla que los saduceos habían citado. Cuando habiten hermanos juntos y muera alguno de ellos y no deje hijo, la esposa del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. De nuevo, no nos importa ahora qué significa eso y por qué Dios dio esa orden, pero vemos que hay una atribución siempre en los evangelios, y en este caso es por parte de los saduceos, pero muchas veces es por parte de Jesús y muchas veces será por parte de los apóstoles en las epístolas, una atribución del Pentateuco a una autoría de Moisés, es decir, Moisés como escritor del Pentateuco. Entonces, si bien es anónimo, podemos estar bastante seguros en base a una postura inerrantista de la Biblia. ¿A qué me refiero con inerrante? Que si nosotros tenemos la postura de que la Biblia no contiene errores, porque es palabra de Dios, y la Biblia afirma, tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento, que la ley, es decir, la Torá, el Pentateuco, fue escrito por Moisés, entonces no deberíamos tener problema en concluir que Moisés es el autor. Ahora, atención, porque esto no quiere decir que Moisés haya escrito necesariamente el 100%, la totalidad del Pentateuco tal como nosotros lo tenemos ahora. Y eso se prueba y se demuestra muy fácilmente. ¿De qué manera? Bien, ¿quién lo dijo? Allá. El Pentateuco nos relata la muerte de Moisés, al final de todo en Deuteronomio. Entonces, ¿cómo puede haber escrito eso? Bueno, evidentemente hay una mano posterior que da forma a una edición final del Pentateuco, pero basándose en el material ya escrito por Moisés. Tal vez hay un ordenamiento literario de la estructura, de cierto contenido que se nos presenta, tal vez hay el desarrollo de ciertas historias, dándole una mayor belleza estilística o lo que fuera, pero el material original provendría de Moisés. Se suele decir, bueno, Moisés escribió todo menos el último capítulo. El problema es que no estaba dividida la Biblia hebrea en capítulos originalmente. Entonces, hacer esa división es arbitraria. Podemos afirmar que la mayoría del Pentateuco fue escrita por Moisés, habiendo posiblemente una mano posterior de un editor o autor también inspirado por Dios, anónimo posiblemente, hay muchas partes de la Biblia que son anónimas, muchos salmos que no sabemos ni quién los escribió y los asumimos como inspirados, que haya dado la forma final que llega hasta nosotros. Y posiblemente, según la tradición judía también, eso hubiera ocurrido luego del exilio, es decir, en la época de Esdras. Si no saben cuándo es eso, no se preocupen, lo vamos a ver en algún momento del año. Entonces, ¿cuál es el contexto en sí histórico? No ya tanto del autor, sino el contexto histórico per se. Si Moisés es el autor, hay una sola posibilidad de en qué margen, en qué ventana temporal se escribió esto. Moisés, y lo vamos a leer cuando leamos Éxodo, nace hebreo, es criado por la hija del faraón, o mejor dicho, lo adopta la hija del faraón, pero es criado por su propia madre, que es contratada como niñera, y vive 40 años en Egipto. Luego vive 40 años en el desierto. Y luego libera al pueblo de Israel por orden de Dios y vive 40 años no en el desierto, sino él se exilia donde conoce a su esposa y a su suegro ahí en Madián. Y después vuelve a Egipto para liberar al pueblo y transita un peregrinaje de 40 años por el desierto. Bueno, si el llamamiento de Dios se dio y luego ocurren los 40 años del peregrinaje del Éxodo, el libro tiene que haber sido escrito ahí, en ese periodo, mientras el pueblo estaba yéndose de Egipto camino a la tierra prometida. Si alguno no entiende tampoco el concepto de tierra prometida, no se preocupe, lo vamos a hablar seguramente en las próximas clases cuando veamos Éxodo. Pero todo esto, no sabemos bien en qué año fue, pero asumimos, más o menos inferimos que en el 1300 a.C., por ciertos datos históricos que se nos dan allí de Egipto y demás. Y entonces todos los relatos del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo está enmarcado en el contexto de lo que normalmente conocemos como el Antiguo Próximo Oriente. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta masa de agua de ahí? El mar Mediterráneo.
Más acá, a la izquierda estará Grecia, Italia y después, bueno, toda la parte continental de Europa. Pero esto es el mar Mediterráneo. Acá es donde actualmente está Israel. Esta es la península arábiga. Acá están todos los países esos que tienen mucho dinero y petróleo. Esto de acá es el Nilo. Estaba todo Egipto. Y esto de acá es la Mesopotamia. Acá surgieron las primeras civilizaciones humanas. Normalmente se las conoce como civilizaciones fluviales o hidráulicas. ¿Por qué? Porque se organizaban a la vera de un cauce de agua, ya sea en la Mesopotamia, entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, ya sea cerca del Nilo, o ya sea en lo que se conoce como el Levante mediterráneo, cerca ahí del Mediterráneo. Surgen las primeras civilizaciones. Se nos da cuenta en Génesis que Adán y Eva, y esto es de examen, Adán y Eva tienen que haber estado por acá, en la Mesopotamia. ¿Por qué? Porque cuando leemos el relato de Génesis, se nos dice que había 4 ríos que fluían del Edén. 2 de ellos, el Tigris, si leen la Reina Valera no van a encontrar ese nombre, porque utiliza otro nombre del hebreo. Tigris es un nombre más griego, pero es el mismo río. En Nueva Versión Internacional, por ejemplo, sí lo menciona. Y menciona que del Edén fluían el Tigris y el Éufrates. Es decir, en esta zona tienen que haber surgido Adán y Eva. En esta zona estaba después Abraham, en Ur de los Caldeos. Cuando Dios lo llama para que vaya a una tierra que le daría en este sector, la tierra de Canaán. Luego el pueblo, y lo vamos a ver, todo esto lo relata el Pentateuco, no lo vamos a ver hoy, pero lo vamos a ver, va a Egipto por una hambruna, algunos recordarán la historia de José, donde permanecen 400 años. Y luego, cuando el pueblo es liberado, salen de Egipto de vuelta para la tierra prometida, pero atravesando todo el desierto en una peregrinación de 40 años. Fíjense que mi pulso es preocupante. Bien, entonces, Adán y Eva, surgimiento de la humanidad. La tierra prometida, primero ocupada por Abraham, luego por Israel, luego del exilio. Egipto, donde se da la esclavitud, y el peregrinaje por el desierto, por la península arábiga. Todo ocurre en este contexto cultural. Y era bastante particular, porque era un contexto cultural que era politeísta, que era idólatra. Las personas adoraban a muchos dioses y a dioses que eran no más que estatuillas de barro, de madera o algo por el estilo. Estaban organizadas las ciudades o los estados en ciudades-estados, es decir, una ciudad era un país en sí mismo, que estaban siempre concentradas en torno al templo, que era el epicentro del gobierno, de la economía y de la religión. Entonces, siempre a todos se le daban explicaciones religiosas y la religión ocupaba un lugar muy importante. Y las civilizaciones buscaban respuestas al universo mediante mitos y mediante cosmogonías, relatos que intentaban explicar, muchas veces basados en la imaginación, o casi siempre basados en la imaginación, cómo es que el mundo es, cómo es que el mundo vino a ser lo que es y por qué nosotros estamos acá y cuál es el propósito por el cual deberíamos estar acá. En ese contexto se escribe Génesis. Ahora, en ese contexto el libro tiene un objetivo en particular, diferenciándose de las civilizaciones que lo rodeaban. Esas civilizaciones buscaban explicaciones en los dioses, buscaban explicaciones en muchas cosas, y el libro de Génesis viene a dar una serie de respuestas a esas preguntas que todos esos pueblos se hacían, pero que son sustancialmente distintas. Y las preguntas que busca responder el libro de Génesis son: ¿quién es el Dios que nos sacó de Egipto en primer lugar? Esto se escribió en el peregrinaje del desierto. El pueblo había perdido su identidad como pueblo de Dios. Posiblemente recordaran remotamente a Abraham y la promesa que Dios le había hecho. Y se preguntarían: ¿quién es este Yahvé que nos mandó a con una vara para sacarnos de una tierra en donde teníamos comida todos los días y estar 40 días en un desierto muriéndonos de hambre? ¿Quién es ese Dios? Y la respuesta del Génesis en los primeros 11 capítulos va a ser contundente. Es el Dios eterno, no creado, creador de todas las cosas por la propia palabra de su poder. Un único Dios, no muchos dioses como tienen los otros, que creó una tierra que es buena y es perfecta y que no está en caos como creen los otros pueblos que ustedes conocen.
Cabe señalar, ahí hay un dato muy interesante y tomen nota de esto. Ustedes habrán leído, siguiendo el plan de lectura, el relato en Génesis capítulo 7 al 9 del diluvio. ¿Lo leyeron? Si no lo leyeron, lo conocen. Bien, ustedes saben que Génesis no registra el primer registro, valga la redundancia, histórico del diluvio. Hay muchísimas obras literarias de Antiguo Próximo Oriente que nos hablan acerca de un diluvio universal. Las dos más famosas, una que se llama Enuma Elish, surgida allí en la Mesopotamia, y otra que se llama la Epopeya de Gilgamesh. Ambas nos hablan de un diluvio universal y de una salvación provista por medio de una balsa o algo parecido en donde se sube una persona con algunos familiares y animales. Esto también ocurre en otras civilizaciones totalmente distantes e independientes. En el lejano Oriente, allí en Asia, vemos en muchas culturas incipientes de varios lados, incluso los mayas tienen relatos acerca de un diluvio universal. Lo que muchos dicen es, bueno, el Génesis tomó de esos relatos y lo adaptó a sus propias creencias monoteístas, cuando quizás lo más natural sería pensar que en la humanidad entera, en la antigüedad, había el recuerdo remoto y tal vez un tanto distorsionado de un juicio por medio de una gran inundación, que muchos deformaron con sus relatos sesgados de imaginación y politeísmo, pero que al escribirse el Génesis se presenta la historia verdadera, revelada por el único que realmente fue un testigo presencial veraz de esa situación, que es Dios. Y se nos presenta el relato verdadero del diluvio. Por lo tanto, no es una copia de otros relatos de otras civilizaciones de esa época, el diluvio, sino que es la historia verdadera que otras civilizaciones, en su tradición deformada, registraron de forma incorrecta, errónea. Otra pregunta que quería responder el Génesis, además de quién es este Dios que nos sacó de Egipto, es ¿hacia dónde nos va a llevar finalmente? ¿A dónde nos conduce? Ellos posiblemente habían olvidado esa promesa a Abraham de que Dios les daría una tierra y que vamos a ver la semana que viene. Y no sabían claramente a dónde estaban yendo y estaban vagando por el desierto. Otra pregunta que busca responder Génesis es ¿qué nos depara el futuro después de todo esto? Cuando lleguemos allá y después de eso, ¿qué? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, esas últimas dos preguntas, semana que viene. Hoy nos importa la primera. ¿Quién es el Dios que nos sacó de Egipto? Es lo que se responde en Génesis 1 al 11. Y fíjense, solo estos capítulos nos muestran todo esto acerca de ese Dios. Un Dios único, un Dios creador de todas las cosas, un Dios que es santo, un Dios que es justo, que está lleno de gracia. A algunos les llamará la atención que en Génesis 1 al 11 vemos eso, pero lo vemos claramente. Un Dios que es misericordioso, es decir, que tiene compasión del hombre. Un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, que todo lo sabe, todo lo puede y está en todos lados. Y un Dios que es eterno. En base a lo que leyeron aquellos que siguen el plan de lectura, ¿se les ocurre alguna situación en particular en donde algunas de estas características de Dios queden expresamente manifiestas en el relato? Bien. Omnipotente, fácil. Dios crea todas las cosas, puede todo. Bueno, eso nos habla de ¿qué? De la santidad y de la justicia. ¿También nos habla de la gracia? Yo creo que sí. No mueren instantáneamente y no solo eso, sino que se nos dice que Dios les da pieles para cubrir su vergüenza. Hay misericordia al no darles muerte instantánea, hay gracia al darles un regalo que no merecían. Y eso lo vamos a ver prácticamente en todo Génesis 1 al 11. Entonces, se nos responden interrogantes sobre el origen del universo y de la vida, pero no lo hace de una forma científica como nosotros entendemos la ciencia, porque en esa época no existía la ciencia tal como nosotros la concebimos. La ciencia se ocupa de lo material, lo físico, lo que podríamos llamar causas secundarias. Pero el Génesis se ocupa de transmitir un mensaje acerca de Dios, un mensaje teológico, enfocándose en la causa primera. No le importan los detalles de cómo el universo vino a ser lo que es desde una perspectiva material, física. No nos habla de átomos, cosa que sus lectores no hubieran entendido. No nos habla acerca de cómo
se ensamblaron las células del ser humano. Bueno, ustedes saben esas cosas que yo no entiendo. No nos habla de todo eso. Se ocupa de la causa primera. Se ocupa de el por qué existe el universo y el por qué existe un ser humano. Y nos da unas cuantas verdades teológicas acerca de ese universo y de ese ser humano en relación con Dios. Entonces, lo que le importa a Génesis es demostrar a Dios como creador de todas las cosas. Ahí está el ser humano en un famoso grabado de la época moderna, postmedieval, tratando de entender y de salirse de los límites del universo y entender qué hay más allá. Cómo es que existen estas estrellas, este árbol y este sol. Y hay una cita de un ministro bautista escocés, Alexander Maclaren, del siglo XIX, que dice lo siguiente: no debemos mirar al Génesis para una cosmología, es decir, un relato que explique el universo científico. Ni debemos ser perturbados por la crítica de los físicos con este como tal. Y recuerden, el siglo XIX, el contexto en el cual se dice esto, es el surgimiento de las grandes teorías físicas que hicieron temblar a muchos en su fe. El propósito es totalmente opuesto, es decir, no dar datos científicos. Y es mucho más importante. Es decir, grabar profunda e indeleblemente la convicción de que el único Dios creó todas las cosas. La causa primera, la causa eficaz, la causa eficiente de por qué el universo existe y el hombre existe. En ese sentido, el lenguaje de Génesis, y lo repetimos, no es científico, sino que es fenomenológico. Eso significa que mediante fenómenos fácilmente entendibles desde la perspectiva sensorial, sensible del ser humano, con cosas que puede entender, por ejemplo, se nos habla de que Dios forma del barro al hombre, un fenómeno que el hombre puede comprender, se dan verdades mucho más profundas que tal vez seríamos imposibilitados de entender con otro tipo de lenguaje. En otras palabras, se explica de forma sencilla algo que es difícil. Algo que yo no hice recién porque acabo de dar muchas vueltas. Bien, se explica de una forma sencilla algo que es difícil, mediante fenómenos fáciles de comprender y de entender. Eso no quiere decir que sea mito. No quiere decir que Génesis sea mito, como creen muchos, ¿eh? No, el mito es otra cosa. El mito es una invención de la imaginación. Entonces se transmiten en Génesis verdades teológicas, y cuando digo teológico, lo que estoy haciendo en esa palabra es condensar toda esta frase acerca de Dios, acerca del hombre en relación con Dios y acerca de la creación en relación con Dios. Es decir, se nos dan verdades acerca de Dios y de cómo se relaciona con su creación y sus criaturas, en un lenguaje que el lector puede entender. Génesis nos da la respuesta de por qué el mundo es lo que es, por qué el mundo es un mundo malo. Y explica, a diferencia de muchos de los mitos que circulaban en esta época, que el universo era bueno, era perfecto, pero se corrompió. Y explica de forma sencilla la razón por la cual se corrompió, y la respuesta es evidente: el pecado del hombre. La culpa es del hombre. Se alejó, se rebeló de Dios, y por eso hay cataclismos, enfermedades, sufrimiento e incluso muerte. ¿Cuál es el contenido del Génesis? Y bueno, los que los leyeron habrán visto lo interesante que es leer esto, cosas muy llamativas. Se nos narra un periodo muy extenso de tiempo, posiblemente más extenso que el que abarque cualquier otro libro histórico de la Biblia, porque surgen los albores de la humanidad, para lo cual no podemos siquiera atisbar, calcular una fecha. No tenemos idea cuándo es que surge el universo y la humanidad. No creo que seguir las líneas de genealogías del Génesis nos ayude en eso, como creyó un ministro anglicano del siglo XIX, si mal no recuerdo, que dio la fecha precisa en la cual el universo surgió e incluso afirmó que fue por la tarde. ¿Por la tarde de dónde? No sé, pero afirmó que fue por la tarde. Muchos evangélicos han seguido esa datación respecto al origen del universo durante mucho tiempo y durante muy buena parte del siglo XX. Bueno, no creo que las genealogías del Génesis tengan el propósito de que calculemos fechas. Bueno, avancemos más rápido porque
nos estamos quedando. Entonces, Génesis 1 al 2 nos presenta esa creación buena y Génesis 3 al 11 nos presenta cómo esa creación buena se volvió tan mala y tan corrompida por consecuencia de la caída del hombre en pecado y el creciente pecado y moralidad en el hombre. Y podemos ver una estructura pecaminosa o un patrón, si se quiere, acerca de cómo funcionan las dinámicas del pecado en los capítulos 3 al 11, que se repite en cada uno de los relatos que allí están contenidos. Vemos que ocurre un pecado, es decir, la transgresión del hombre. Vemos un pronunciamiento de parte de Dios respecto a ese pecado. Dios declara algo concerniente a ese pecado, lo condena verbalmente. Vemos una mitigación. ¿Qué es una mitigación? Cuando algo se aplaca, ¿verdad? Cuando vemos allí la misericordia y la gracia de Dios. Y vemos el juicio. Por más que haya mitigación, por más que haya misericordia y gracia, el pecado siempre tiene que ser condenado. El pecado siempre acarrea juicio. Y lo podemos ver en todos los relatos. No lo vamos a ver ahora en todos, pero sí podemos tomar, por ejemplo, el de Caín. Vamos a Génesis 4. Piensen, por ejemplo, en la caída del hombre, el primer relato de estas dinámicas y patrón de pecado. Se produce el pecado, comen del fruto prohibido. Dios se pronuncia en contra de eso y les dice que ahora morirían. Hay una mitigación, ya lo vimos. Dios no los mata, sino que en su gracia además les provee ropa para tapar su vergüenza. Pero hay un castigo, son expulsados de la presencia de Dios, son expulsados del Edén. Ese patrón se repite también en la historia de Caín, vamos a ver. Capítulo 4, versículo 8, vemos el pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. El pecado. Versículos 11 al 12. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, le dice Dios a Caín, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra. Dios se está pronunciando en contra de ese pecado. Viene luego la mitigación, versículo 15. Y le respondió Jehová, porque Caín le había planteado que al irse en exilio, él sería asesinado por el primero que se lo cruce. Y era lo que se merecía. En base a lo que dice el capítulo 9, versículo 6 de Génesis, que nos dice que todo que derrama sangre de hombre, su sangre debe ser derramada porque a imagen de Dios fue creado el hombre. Caín merecía la muerte. Pero fíjense lo que pasa. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Merecía ser asesinado, pero viene la gracia y la misericordia de Dios, la mitigación del pecado. Dios muestra de su gracia para con Caín. Pero el castigo aún así allí está. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Finalmente Caín tuvo que ser exiliado por el pecado que había cometido. Eso van a ver que se repite en el relato de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ese relato en donde los hijos de Dios se juntan con las hijas de los hombres porque ven que son hermosas y tienen hijos que se nos dice son gigantes. Y se nos habla también de una maldad creciente en la tierra, una corrupción generalizada. Ese relato tiene, yo creo que no menos de 6 interpretaciones distintas desde una perspectiva evangélica conservadora y muchas más desde otras perspectivas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ahí está, los ángeles. Bueno, no todos están de acuerdo con eso, pero yo estoy de acuerdo con eso. Los hijos de Dios son los ángeles. ¿Cómo sabemos? No lo vamos a leer porque se nos va el tiempo. Pero Job, ¿mencionaste Job? Muy bien. ¿Qué va? Toma, yo me siento. Excelente. Job. Empezá el libro de Job y ¿qué es lo que hay al principio del libro de Job? Un concilio divino. Se reúne Dios con los hijos de Dios. Entre ellos, ¿quién estaba? Satanás. ¿Es un hombre Satanás? No, no es un hombre. ¿Qué es? Un ángel caído. Bien, los hijos de Dios, desde mi perspectiva y la de Afrodisio,
son los ángeles. ¿Cómo? Sí. No hay muchas palabras para hijo realmente en hebreo. De hecho, no, al contrario, no hay muchos sinónimos para una misma palabra, sino que una misma palabra muchas veces tiene significados muy distintos, porque tiene muy pocas palabras. Pero sí, puede ser que haya que ver eso. Igual es la opinión generalizada en toda la historia de la iglesia. Acá no estoy trayendo una idea rara. Esto lo creían posiblemente incluso el apóstol Pablo, cuando dice que las mujeres se curan en la reunión por causa de los ángeles. Posiblemente se esté refiriendo a esos ángeles caídos perversos. Posiblemente, no estoy diciendo que sea así. Y dice que tienen gigantes. ¿Qué son esos gigantes? ¿Gigantes literales? Bueno, lo que pasa es que ahí sí, la palabra que se utiliza podría referirse a personas de gran importancia. Se dice que eran los grandes héroes. Gigantes, como cuando decimos que nos paramos sobre hombros de gigantes, metafóricamente, para hablar de grandes hombres que nos precedieron, posiblemente se use en ese sentido. Posiblemente fueran gigantes, como Goliat. No lo sabemos. Entre tantas cosas difíciles de creer y raras que hay en Génesis, no habría tampoco por plantearnos un problema respecto a eso. Y la duda que surge ahí es, bueno, ¿y cómo los ángeles pudieron tener encuentros íntimos con las mujeres, hijos de los hombres, y engendrar hijos? ¿Cómo puede ocurrir eso? Si se nos da claramente a entender en el Nuevo Testamento que los ángeles son asexuados. De hecho, se nos dice que en aquel entonces, en el cielo, no se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles, en el sentido de que las personas no van a tener ningún tipo de relación sexual y demás. Bueno, vemos que los ángeles en el Antiguo Testamento a veces pueden adoptar una corporeidad humana. ¿Dónde lo vemos? Bueno, en la parte del Génesis que nos toca la semana que viene. Abraham es visitado por unos ángeles. ¿Y qué hace Abraham con esos ángeles cuando le van a dar la noticia de su hijo? Les hace de comer. Comen, tienen un cuerpo. Evidentemente no es que se metían bocados y caían allí, no eran una cosa etérea. Había cuerpos humanos ahí. Y hay algunas funciones biológicas humanas que evidentemente podían practicar. Entonces, posiblemente, y por qué no, y estamos en línea con esto, con lo que la iglesia siempre creyó de Génesis 6, seguramente los hijos de Dios allí sean ángeles, caídos, malos, que expresan esa lujuria titánica, ¿no? Bien, patrones de pecados que se repiten, que nos muestran la gracia de Dios, pero el castigo de Dios también. Entonces, el pecado es creciente, va en ascenso. Comienza con fratricidio, matar a un hermano, la lujuria de los hijos de Dios y de las mujeres. Vemos la corrupción total, que es castigada con el diluvio. Y vemos finalmente el orgullo. ¿En qué historia? En Babel. El orgullo del hombre que dice: yo voy a llegar al cielo por mis propios medios y voy a hacer una torre tan alta porque sé tanto de técnica y de arquitectura y ya sé hacer ladrillos que son bien duros. Lo dice la Biblia, el origen de los ladrillos, allí en horneados, ¿verdad? Que se nos relata, allí en la antigua Mesopotamia. Y quieren crear una torre que llegue hasta Dios, posiblemente una especie de pirámide, que se conocían como zigurat, una pirámide cuadrada. El orgullo del hombre. El orgullo es un pecado tremendo. Se nos dice que el orgullo es el origen de la maldad en todo el cosmos. Por orgullo, el ángel que era perfecto, Lucifer, quiere subir al trono de Dios y ser como Dios, y cae hasta lo más bajo. El que se orgullece será rebajado hasta lo máximo. Y vemos también las dinámicas de la gracia y de la misericordia de Dios que están siempre presentes en esa intensificación creciente de pecado. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y vemos Génesis 5, es difícil entender a veces por qué esas genealogías están ahí, pero creo que la genealogía de Génesis 5 nos muestra que un resultado de esta creciente maldad del hombre resulta en una decreciente expectativa de vida. Se nos dicen las edades de las personas que vivieron y se van achicando esas edades. Entonces Génesis 1 nos muestra esta dicotomía entre una creación perfecta y una creación que está corrompida. El tema central, dijimos, es Dios en relación a su creación. Y se ocupa de esos misterios, de esos fundamentos, esos temas
que después van a estar presentes a lo largo de toda la Biblia, otorgándoles otra profundidad, otro sentido mucho más significativo y relevante incluso para nuestras vidas. Se presentan patrones, se presentan tipologías, símbolos que están presentes en todo el relato de la redención. Y quiero enfatizar algunos temas rápidamente que se nos presentan en estos capítulos del Génesis. El primero de ellos es la creación, y yo diría la creación como templo de Dios, o si se quiere, como templo cósmico de Dios. Me encanta esa frase, templo cósmico de Dios. Es pregunta de examen. ¿Qué es un templo? Está ahí. Un templo es un lugar donde Dios habita, ¿verdad? Entre comillas, porque Hechos nos dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, en templos hechos por hombres. Sin embargo, se nos habla mucho en los Salmos y demás acerca de la habitación de Dios. Y vemos Génesis y vemos dónde habitaba Dios, o al menos dónde se manifestaba visiblemente o audiblemente, mejor dicho, su presencia, en el jardín del Edén. Si un templo es el lugar donde Dios habita y su habitación estaba en el Edén se nos está presentando en el relato de la creación como un templo. Dios se crea un universo, una creación para habitar en conjunto con su criatura predilecta, que es el hombre. Dios crea todo un cosmos para esto. Pero la caída corrompió ese templo. Y la Biblia nos muestra constantemente esto que vemos acá. La santidad conviene a tu casa. Cuando dice a tu casa, se está refiriendo al templo, ese salmo. Cuando dice tu casa, ahí se está refiriendo al templo. El templo de Dios siempre es presentado como un lugar santo. No por nada, para llegar al lugar santísimo, le decimos nosotros, en hebreo le decían el santo de los santos, hay que pasar primero incluso por el lugar santo, un lugar que es puro, ya alejado de la pecaminosidad del hombre, y recién ahí acceder a la presencia de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo. Rubén va a hablar del templo en un par de semanas cuando veamos Éxodo. Pero la santidad es una característica del lugar donde Dios habita. El Edén es corrompido y la santidad de Dios no se puede ver comprometida por el pecado del hombre, entonces el hombre es expulsado de la presencia de Dios. Ya la habitación de Dios entre su pueblo no se da de una forma tan fluida y dinámica como antes. Génesis nos presenta al hombre como la imagen de Dios, y este es un tema fundamental. No somos un animal más, no somos un animal más. Somos una creación que Dios pensó especialmente y le otorgó cualidades únicas en el resto de la creación. Tenemos espiritualidad, tenemos racionalidad, pero además tenemos señorío y vicerregencia con Dios sobre toda la creación. Dios manda al hombre a enseñorearse sobre toda la creación. Y así el hombre, imagen de Dios, difunde en su señorío sobre la creación esa gloria divina. El hombre fue creado para tener comunión con el Creador, para tener una relación directa con el Creador. Y lo vemos en el relato del Génesis, en donde Adán se paseaba por el huerto con Dios. Dios se paseaba por el huerto y lo llamaba y salían a compartir. Algo increíble. Cuando esa comunión es restablecida, ¿y de qué modo es restablecida? Reconciliándose con Dios. Y hoy en día, de una perspectiva canónica total y cristiana, sabemos cómo eso se logra, y es por la sangre de Jesucristo. Esa imagen de Dios en el hombre vuelve a ser exaltada. Acompáñenme a Colosenses rápidamente. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, vamos del 9, no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre, la imagen corrompida, con sus hechos. Y revestidos del nuevo, una nueva creación, la nueva imagen de Dios que glorifica a Dios en nosotros, restablecida, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. El creyente en Cristo es presentado en la Biblia como una nueva creación de Dios. Aquella creación fue corrompida, Dios promete en la Biblia constantemente una nueva creación. El primer paso de esa nueva creación son los creyentes. Lo primero en restablecerse de esa creación que fue corrompida son los creyentes. Luego vendrán un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo primero son los creyentes. La imagen de Dios que originalmente glorificaba a Dios en el hombre,
es restablecida en el creyente en Cristo. Algo similar se encuentra en 2 Corintios, lo tienen anotado en el apunte después si lo quieren leer. Un tema que venimos mencionando mucho, la caída, el pecado y la muerte, obviamente es un tema central en la Biblia. ¿Por qué? Porque toda la Biblia se trata acerca de cómo revertir ese problema que se da en Génesis capítulo 3 y cómo volver al estadio inicial de Génesis capítulo 1 y 2. Toda la Biblia se trata acerca de eso. Hablábamos de un camino de redención, es decir, un camino de cómo volver a Génesis 1 y 2 cuando todo era perfecto y había una comunión directa con Dios. La caída afectó a toda la creación. En Romanos 8:20 leemos que la creación gime, no solo los hombres, la creación entera fue afectada por el pecado. Ese pecado original de Adán afecta además a toda la raza humana y eso lo expone con maestría el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5. Romanos 5:12 dice, porque ¿qué razón tendría? Perdón, estoy en Corintios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La caída de Adán nos concierne a todos. La caída de Adán nos afectó a todos. Somos engendrados en pecado, nacemos pecadores y necesitamos solucionar ese pequeño problemita con el cual nacemos. El centro de la trama bíblica y el camino a la redención nos da la solución precisamente para esto. Un cuarto tema del cual se nos habla en Génesis es acerca de la justicia y del juicio de Dios. Ya lo vimos en los patrones del pecado. El pecado siempre es castigado, siempre tiene que ser castigado. La justicia de Dios no puede verse comprometida pasando por alto el pecado. Siempre tiene que ser castigado el pecado. La condena por el pecado, además, pesa sobre todos nosotros. Y esto lo vemos con claridad en el Nuevo Testamento. ¿Quién expone una obra maestra acerca de la justicia de Dios y el camino para la justificación? Rápido. Pablo, ¿en dónde? Romanos. Bien, ¿escuché Romanos? Romanos. Capítulo 3, versículo 11, Pablo declara que todos, o mejor dicho, ninguno es justo. No hay justo ni siquiera uno. Y todos Romanos, Pablo responde al problema de cómo presentarnos justos delante de un Dios justo a pesar de que somos injustos. Y la respuesta es Jesucristo. El castigo siempre tiene que estar por el pecado, pero recae sobre Jesucristo. Y de ese modo, aquel que está en Cristo puede ser visto como justo delante de Dios. Pablo va a dar la respuesta al gran problema planteado en Génesis. Es necesario que seamos justificados. Génesis nos habla de la redención en los capítulos 1 al 11. ¿En dónde? ¿En dónde vemos la redención? Bueno, se nos presenta como un misterio, como decía Afrodisio. Se presenta el problema y se nos da un atisbo chiquitito y oculto de la solución en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, Dios hablándole a la serpiente, es decir, a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, tu descendencia y la de ella. Esta te herirá en la cabeza, una herida de muerte, y tú le herirás en el calcañar, en el talón, una herida superficial. ¿A qué se refiere acá y a qué va a apuntar? Claramente a Cristo. Bueno, claramente no, pero va a apuntar a Cristo y lo podemos deducir desde una perspectiva bíblica total, leyendo la Biblia como un conjunto. Cristo fue herido, pero no fue una herida de muerte. Él venció a la muerte. Sin embargo, el diablo fue derrotado, recibió una herida en la cabeza, una herida mortal. Ya no tiene esperanza de salir victorioso de todo esto. Dice Colosenses que, capítulo 2, versículo 15, si no recuerdo mal, que exponiendo a los principados y a las potestades, que es una expresión extraña que usa la Biblia para referirse a las fuerzas del mal, Cristo los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jaque mate, herida en la cabeza, herida mortal de parte de la simiente de la mujer, porque Cristo era hombre, a la serpiente. ¿Se entiende? Génesis nos plantea entonces la promesa de la redención de una forma bastante misteriosa,
pero todavía no nos da la solución total. No nos dice cómo eso se va a llevar a cabo. Va a haber una redención. Todo este problema que se presentó en Génesis 1 al 11 va a tener una solución, pero hay que seguir leyendo y seguir viniendo los domingos. Y un tema importante también es la recreación. Se nos presenta en el diluvio fundamentalmente un patrón de creación, descreación y recreación. ¿Quieren pensarlo en términos de construcción? Construcción, demolición, reconstrucción. ¿Cómo lo vemos? Bueno, hay paralelismos muy explícitos entre Génesis 1:2 y Génesis 9 que nos relata el final del relato del diluvio. Y este patrón va a ser retomado en 2 Pedro y en Apocalipsis, entre otros, en donde, y después léanlo, por favor, no lo vamos a leer ahora, se nos dice que Dios destruirá la tierra y el cielo actual y creará uno nuevo. Y en Apocalipsis se nos dice que había un cielo nuevo y una tierra nueva porque los viejos ya habían pasado. Es descreada la creación para crearla nuevamente de manera perfecta. Y eso lo vemos allí en Génesis capítulo 9. Vemos que hay unos paralelismos con Génesis 1:2 que nos hacen pensar en algo similar a lo que ya leímos en la creación original. Por ejemplo, Dios le dice a Adán y Eva que se multipliquen, que se reproduzcan. Y le dice a Noé y a su familia, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra en el versículo 1. Y después en el versículo 6 dice algo que ya habíamos leído en Génesis cuando se nos dicen que Dios creó al ser humano, varón y hembra, a su imagen los creó. Vemos que dice en el versículo 6 de Génesis 9, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, hay una destrucción de la creación y una nueva recreación. Eso apunta a la recreación, al nuevo cielo y la nueva tierra futura que la Biblia después nos va a ir revelando en el derrotero de sus libros. Y finalmente, y ya vamos terminando, Génesis nos habla acerca del amor y de la misericordia y de la gracia de Dios. Ya mencionamos, Dios cubrió a Adán y a Eva de su vergüenza. Dios marcó a Caín para que él no sea asesinado. Dios salvó a Noé de la destrucción total de la humanidad, a pesar de que, como dice Pablo, no hay justo ni aun uno. Y Dios dispersó a la humanidad luego de Babel en lugar de destruirla, dándole la oportunidad de un nuevo comienzo, de un nuevo desarrollo de culturas humanas, de no vivir ya en una sociedad, en una civilización totalitaria, lo cual siempre es un problema, sino de producir nueva diversidad de sociedades humanas. Eso lo vemos claramente en el relato de Babel, que es como la hamburguesa de un sándwich envuelto de genealogías. Se nos habla de cómo el pueblo es dispersado, y me dice que tengo hambre. El pueblo es dispersado, o la humanidad es dispersada, y en el medio se nos da el relato de por qué es dispersada. Y el relato es el relato de Babel. Esa forma de escribir en forma de sándwich, vamos a decirle, técnicamente se llama quiasmo, una forma simétrica, está en todos lados en el Antiguo Testamento, lo vamos a ir viendo. Por lo tanto, ¿qué lugar ocupa Génesis en el camino de la redención? Génesis nos presenta la primera etapa, la creación, Génesis 1:2. Génesis nos presenta la segunda etapa, la caída de la trama, en Génesis capítulo 3, y cómo esa caída va creciendo hasta tener un mundo malo como el que tenemos en el capítulo 11. Se nos da una pequeña pauta de la redención en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero todavía no se nos dice cómo todo esto va a llegar a buen puerto, cómo se va a consumar esa redención y cómo esa redención finalmente va a ser aplicada a toda la creación y a todas las criaturas. ¿Qué podemos sacar acerca de Dios y acerca de nosotros? Bueno, en primer lugar, Dios es un ser incomparable. ¿Quién otro podría haber hecho una creación como la que Dios hizo? Y toda la creación tiene que darle la gloria a Dios, porque para eso fue creada, y eso nos incluye a nosotros. El hombre fue diseñado para tener comunión con Dios, y el hombre hoy en día no le da importancia a eso. El hombre le da la espalda a Dios. El llamado es a volver a Génesis 1 y 2, a volver a reconciliarnos con Dios y a tener comunión con Dios. En tercer lugar,
lo que nos separó de Dios es el pecado. Y el pecado que no se lo podemos achacar simplemente a Adán, lo cometemos nosotros a diario. Y tenemos que tener bien en claro que conlleva muerte, conlleva castigo, y la condenación de Dios pesa sobre nuestro pecado. En cuarto lugar, el juicio de Dios, lo decíamos, está sobre nosotros. El pecado nunca es dejado sin castigar, por lo tanto requerimos una solución. Y la buena noticia finalmente de la redención es que Dios prometió un Salvador que acabaría con el pecado. Como ya hemos visto, ese Salvador, que aún no está presente en Génesis, apunta a Jesucristo. Y Pablo va a decir en Romanos que por el pecado de un hombre entró la muerte, pero por el sacrificio de un hombre, de Cristo, vino la vida. Hay dos posibilidades, vida y muerte. La vida es el proyecto original de Dios y al cual quiere que nosotros accedamos por medio de nuestra fe en Cristo.